La Biblia está repleta de historias fascinantes y la ciencia ha confirmado que algunas son reales. Sin embargo, aunque hay algunas figuras e historias que todos conocemos, otras parecen haber surgido de la nada y desaparecido igual de rápido. Hoy vamos a ver las historias y los pasajes bíblicos más impactantes que desaparecieron sin dejar rastro. La tierra de Nod. La historia de Abel y Caín es una de las más populares de la Biblia. Dios prefiere la ofrenda de Abel, por lo que Caín se pone celoso y mata a su hermano. Entonces, ¿qué le sucede a Caín? Dios lo envía a la tierra de Nod, donde forma una familia y construye una ciudad. Sin embargo, esta tierra misteriosa no se vuelve a mencionar nunca más. Algunos estudiosos creen que la palabra Nod se usó como una metáfora, ya que sus orígenes significan vagabundeo o exilio. Básicamente se refiere a que Dios envió a Caín al exilio. No obstante, esto es solo una hipótesis. Melquisedec era un sacerdote y rey de Salem. Era una figura tan importante que incluso a Abraham mismo le pagó diezmos. Pero, ¿quién era realmente este hombre? Melquisedec se describe en Hebreos 7 como un hombre sin padre ni madre, sin principio de días ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios. ¿Podría entonces Melquisedec haber sido una especie de proto-Jesús? Y atención a esto, porque en el Salmo 110, Dios le dice a Jesús: tú eres el sacerdote para siempre, en el orden de Melquisedec. Dando fe de la importancia de esta figura bíblica, se desconoce por qué desaparece del libro sagrado. Muy poco se conoce de esta historia, así que agárrese bien, porque vamos a hablar del asno parlante. En Números 22, 21, 39, cuenta la historia de Balaam, que iba montado en su asno cuando éste se detuvo al ver un ángel en el camino. Balaam golpeó 2 veces al burro para que se moviera, pero fue en vano. Tras el tercer golpe, Dios le da al asno el poder de hablar. Entablan una conversación, pero el quid de la cuestión es que en ninguna parte de la Biblia se menciona que el asno perdiese la capacidad de hablar. Los misteriosos Nefilim. En Génesis 6 dice que los Nefilim eran la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los humanos, y eran básicamente un nuevo ser. Algunos dicen que los hijos de Dios eran ángeles. También han sido descritos como gigantes en algunas versiones de la Biblia, pero ¿qué pasó con ellos? Tal vez recuerdes la gran inundación y la historia del arca de Noé. Se cree que ninguna criatura fuera del arca acabaría sobreviviendo a este evento apocalíptico, excepto tal vez los Nefilim. En Números 13, 32, 33, se habla de una tierra que los israelitas exploraron, y parece que estas criaturas las habitaron, sí, los Nefilim. Todas las personas que vimos allí son de gran tamaño. Vimos a los Nefilim allí. Los descendientes de Anak provienen de los Nefilim. Algunos eruditos creen que se les menciona indirectamente una vez más en Ezequiel 32, 27, pero es solo una interpretación, porque hasta aquí llega su historia en la Biblia. Brujas. En términos bíblicos, las brujas son malas, ¿verdad? Levítico 19:31 nos dice: no recurráis a las médiums ni busquéis espiritistas, porque con ellos os contaminaréis. Yo soy el Señor tu Dios. Una regla bastante sencilla, ¿verdad? A menos, por supuesto, que seas Saúl, rey de Israel, en cuyo caso Dios puede abrir una excepción. Saúl consultó a una bruja, quien invocó al espíritu del profeta juez Samuel, quien en realidad pronunció una profecía muy precisa a esta bruja. Sin embargo, en Gálatas 5:19-21, la brujería es nuevamente condenada. Entonces, ¿dónde nos deja esto?
el increíble relato de la maldición de Cam, ya que en Génesis 9:20 al 27 se nos dice que Noé una vez se desmayó borracho y desnudo en su tienda. Y su hijo Cam lo vio, llamó a sus hermanos y luego cubrió el cuerpo de su padre. Cuando Noé se despertó, maldijo a los descendientes de Canaán para que se convirtieran en esclavos. ¿Quién es Canaán?, te vas a preguntar. Sí, los hijos de Cam, nieto de Noé. ¿Qué hizo para ser maldecido? Desafortunadamente no está muy claro. Lo dejo a su imaginación. La triste repercusión de esta maldición ha sido citada por varias culturas para justificar la esclavitud. El increíble relato de lucha que se nos da en Génesis 32, 22 al 32, describe una lucha épica entre Jacob y un hombre que resultó ser el mismísimo Dios hasta el amanecer. Entonces Dios dejó a Jacob cojo para siempre. Y otra cosa es lo interesante que menciona esta sección de la Biblia. Por lo tanto, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón unido al encaje de la cadera, porque el encaje de la cadera de Jacob fue tocado cerca del tendón. Qué tan entretenido sería tener más historias de lucha libre en la Biblia, ¿verdad? Resucitando de entre los muertos en el Antiguo Testamento. Hay algunos casos en los que las personas resucitan de entre los muertos, pero esto cambia en el Nuevo Testamento, donde solo Jesucristo es capaz de hacerlo. Bueno, excepto esta vez, como se describe en Hechos 20, 7 y 12. Dato, ya hicimos un video sobre las resurrecciones, que no solamente Jesús lo hizo. Vaya y chequéelo. En Hechos 27 al 12 se nos cuenta una historia en donde el apóstol Pablo estuvo hablando durante horas y un joven llamado Éutico se durmió. Luego cayó al suelo desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Afortunadamente, Pablo estaba allí, así que lo resucitó de entre los muertos. Fácil. Séfora. La esposa de Moisés, Séfora, se menciona en la Biblia 4 veces, pero en realidad no sabemos mucho sobre quién rayos era, aparte de que tal vez era cusita, es decir, africana. Cush era un área grande en África que incluía lo que hoy en día es Sudán y Etiopía. Y un matrimonio interracial habría sido algo importante en ese entonces, aunque algunos eruditos teorizan que Séfora fue llamada cusita porque se veía diferente y era muy bonita. Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Él era parte del círculo íntimo del Mesías, pero aparte de su nombre, no se sabe más nada de él. Gog y Magog, otra cosa muy misteriosa dentro de la Biblia, ya que Gog, un individuo, y Magog, una tierra, solo se mencionan en la Biblia 2 veces, pero parecen ser muy importantes, ya que en Ezequiel 38 se nos presenta a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Gog, finalmente, ataca a Israel. Pero eso no es todo, porque luego los capítulos 19:11 y 21:8 del libro del Apocalipsis hacen referencia a Gog y Magog. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, y reunirlos para la batalla. En Job 40, 14 al 24, Dios describe a Behemoth como una criatura grande, fuerte y musculosa. Tiene extremidades como barras de hierro y se alimenta de hierba como un buey. Y luego, en Job 41, Dios se jacta de su otra creación similar, un monstruo marino que escupe fuego, llamado Leviatán. ¿Podrían haber sido un tipo de dinosaurio o algún animal místico ancestral? ¿Usted qué opina de todo esto?